Ante todo, muy buenos días. En esta ocasión hablaremos acerca de la respiración celular mitocondrial. La respiración celular aeróbica se compone de tres etapas: de la glucólisis, del ciclo de Krebs, y de la fosforilación oxidativa, que incluye tanto la cadena de transporte de electrones como la quimiosmosis, todo ello con el propósito de generar finalmente ATP. En la cadena transportadora de electrones, el NDH y el FDH, provenientes del ciclo de Krebs, transforman sus electrones de complejo a complejo, donde finalmente los electrones son recepcionados por el oxígeno. El oxígeno va a funcionar como un aceptor de electrones para formar agua. En este desplazamiento, los complejos 1, 3 y 4 van a desplazar protones de hidrógeno hacia el espacio intermembrana. Luego, en el proceso de la quimiosmosis, estos protones que estaban en el espacio intermembrana van a pasar nuevamente hacia la matriz mitocondrial mediante la ATP sintasa, para que de esta forma se pueda generar ATP. Para todo ello es indispensable el oxígeno, ya que si una persona no puede respirar, la cadena de transporte de electrones va a detenerse, lo que significa que no se va a poder formar ATP, y las consecuencias pueden ser letales, ya que las células necesitan ATP para que puedan trabajar. Bien, como parte de la respiración celular, anteriormente en la glucólisis, la glucosa se convierte a piruvato. El piruvato puede seguir diferentes vías metabólicas, pero generalmente opta por convertirse en acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A va a pasar al ciclo de Krebs para formar NDH, FDH y GTP, de los cuales solo el NDH y el FDH son esenciales desde el punto de vista energético, ya que realizan la transferencia de sus electrones en la fosforilación oxidativa, y de esta manera la célula puede obtener grandes cantidades de ATP. Entrando en detalle acerca de la cadena de transporte de electrones, esta es una cadena de complejos unidos a la membrana mitocondrial interna. Cada complejo está conformado de proteínas unidas a moléculas orgánicas. Los electrones de NDH y FDH pasan por los complejos mediante una serie de reacciones redox, liberando así energía en el proceso. Esta energía, producto de la transferencia de los electrones, es utilizada para bombear protones hacia el espacio intermembrana. Esta acumulación de protones genera una acidez en el espacio intermembrana. Esta es conocida como gradiente electroquímica, siendo positiva en el espacio intermembrana y negativa en la matriz mitocondrial. La secuencia de cómo se ubican estos componentes de la cadena de transporte de electrones es la siguiente. Primero está el complejo 1, seguida del complejo 2, luego una coenzima facilitadora que viene a ser la ubiquinona o coenzima Q, seguida de un complejo 3, otra coenzima facilitadora que viene a ser el citocromo C, y finalmente el complejo 4. El complejo 1, también conocido como NDH deshidrogenasa, está conformado por tres componentes: la enzima NDH deshidrogenasa, flavin mononucleótido y 8 agrupaciones de hierro-azufre. Cada NDH que viene del ciclo de Krebs va a donar 2 electrones a este complejo. En esta transferencia, por cada NDH, el complejo 1 va a movilizar 4 protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana, comenzando a generar esta gradiente electroquímica. En el complejo 2, o también conocido como succinato deshidrogenasa, va a recepcionar únicamente 2 electrones del FDH, que proviene del ciclo de Krebs también. A diferencia del complejo 1, este complejo no funciona como una bomba de protones, es decir, no va a ser capaz de movilizar estos protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Anteriormente, el complejo 1 había recepcionado electrones del NDH, y el complejo 2 lo hace del FDH. Una vez que tienen estos electrones, estos son transferidos mediante la coenzima Q, o también denominada ubiquinona. Al llegar esos electrones a la ubiquinona, esta se va a reducir a ubiquinol. Y es así como esta molécula ya reducida va a transferir estos electrones hacia el complejo 3, o también llamado citocromo C reductasa. Esto lo hace porque es una molécula que se desplaza por la membrana mitocondrial interna. Entonces, una vez que llegan estos electrones al complejo 3, este complejo va a ser capaz también de movilizar 4 protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Los electrones del complejo 3 van a ser transferidos a través de un componente móvil denominado también citocromo C. El citocromo C luego va a transferir sus electrones hacia el complejo 4. El complejo 4, también es conocido como citocromo C oxidasa, va a transferir los electrones que posee al oxígeno. Pero para esto el oxígeno molecular primero se tiene que partir en 2 moléculas de oxígeno. Bueno, el oxígeno como molécula se tiene que dividir en 2 átomos de oxígeno.
para recibir protones y de esta forma generar finalmente una molécula de agua. En este proceso el complejo 4 también va a dejar pasar protones al espacio intermembrana, pero esta vez no van a ser 4, sino solamente 2. Esto sucede porque 2 protones de hidrógeno se consumen para formar una molécula de agua. Entonces, si 2 electrones fueron necesarios para reducir un átomo de oxígeno, 4 electrones van a ser necesarios para reducir completamente el oxígeno y en este proceso finalmente generar 2 moléculas de agua. Entonces, de manera general, podríamos decir que el oxígeno funciona como un aceptor de electrones y recolector de protones para formar agua, generándose así cerca de 300 mililitros de agua metabólica por día a partir de esta reacción.